Mis problemas comienzan cuando desde el Ayuntamiento de Boadilla todos los técnicos empezamos a recibir directrices de a quién tenemos que contratar, a quién hay que adjudicar ciertos pliegos, cómo hay que hacer ciertos pliegos de condiciones para que esas adjudicaciones vayan a quien tienen los políticos como favoritos, por llamarlos de alguna forma, por no decir cómplices de sus presuntos delitos de corrupción. Es un momento en el que es bastante incómodo, ¿no? Porque bueno, pues hay compañeros que miran para otro lado, luego hay compañeros que les viene muy bien que el político sea corrupto, porque también hay funcionarios corruptos, y luego pues estamos las, si me lo permitís, las moscas cojoneras, ¿no? Que somos los que no firmo, y bueno, y te intentan comprar de mil maneras y venderte la moto con ascensos, con que si yo me estoy acordando, por ejemplo, yo estaba haciendo una reforma en mi casa que por aquella época me costaba 2 millones de pesetas, y más o menos me vinieron a decir que había materiales de sobra en el ayuntamiento y que si quería pues que me los ponían a mi disposición. Ellos tienen ya su táctica definida, ya lo habéis visto con los trajes de camps, los bolsos de Loewe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empieza con un regalito de una tarjeta de un parking y terminas, bueno, pues con un patrimonio, con casas en Miami si quieres. Desde el momento en el que un funcionario o un empleado público no forma parte de esa maquinaria, es un estorbo en el eslabón de la cadena de producción, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es eliminarlos, y es lo que intentaron hacer conmigo, pues a base de ponerme una persona por encima de mí que me desautorizaba continuamente delante de yo era jefa del departamento, delante del resto de mi equipo. Y bueno, la verdad es que lo pasé bastante mal. En conclusión, después de estar de baja un tiempo, me pedí 2 años de excedencia y me marché fuera del país, pues porque pensé, bueno, cuando acabe esta legislatura pues cambiará el equipo de gobierno a nivel municipal y todo volverá a la normalidad. Como yo sabía que el alcalde de Boadilla tenía un patrimonio superior a los ingresos que tenía, porque él mismo era muy bocazas y iba contando, pues me voy a un torneo de golf en helicóptero mañana, me he comprado un apartamento en Miami. Eso quiere decir que es una persona que no tenía ningún miramiento, ¿no? A lo mejor sí vestía, bueno, al principio vestía ropa de Carrefour, luego acabó vistiendo con trajes a medida y tal. Que yo dije, vamos a ver, este tío es un corrupto. Desde mi punto de vista, todavía no está aprobado porque todavía no está, aunque esté imputado, no se ha celebrado juicio y no está en la cárcel, pero yo era mi percepción y pensé, bueno, yo que me encanta mi trabajo, que me considero una persona honesta, estoy fuera de mi lugar de trabajo y esta persona está donde no tiene que estar. Digo, pues aquí hay que invertir los roles de alguna forma. Claro, demostrar una mordida es muy complicado. O sea, quiero decir, aunque tus compañeros en el desayuno te dicen, porque todos estábamos viviendo la misma situación, que si presiones para adjudicaciones y tal, ¿no? Entonces lo único que se me ocurrió fue eso, empezar a investigar cuáles eran sus propiedades, tanto en España como fuera de España, y elaborar hacer un trabajo de investigación, más o menos, ¿no? Ese trabajo me llevó 1 año. Entre medias me puse en contacto, o sea, con compañeros del ayuntamiento a los que les dije lo que estaba haciendo y para qué era, y les prometí que desde luego nadie iba a saber que ellos me estaban pasando información, y me pasaron expedientes, y a día de hoy todavía nadie sabe. A lo mejor están trabajando codo con codo y nadie sabe que ellos colaboraron. También contacté con periodistas de investigación y concretamente el jefe de investigación de la SER fue el que me abrió los ojos, porque claro, a mí me empezaban a saltar nombres de empresas y de políticos. Yo no pertenezco, nunca he estado afiliada a un partido político y no pertenezco a ningún partido. Entonces yo en aquel momento yo creo que nadie sabíamos ni quién era Bárcenas, ni Jesús Merino, ni
nadie, ¿no? O sea, de todos estos, ni Correa. Cuando empiezo a investigar, pues yo me asusto, porque a mí quien me abre los ojos es este periodista, que ya no está trabajando tampoco, y me dice, Ana, lo que tienes aquí es muy gordo, y entonces me empieza a señalar, mira, este es el vicepresidente de Repsol, bueno, me saltaban nombres como Michavila, Cebes, etcétera, que aunque no están imputados, tenían vinculación con determinadas empresas. Se supone que si no están imputados en la trama Gürtel es porque no se debió probar o no había pruebas suficientes. Pero bueno, yo presenté un listado como de unas 15 o 16 personas y un listado de empresas que había contratado el ayuntamiento y la vinculación que había entre ellos. También conocía cómo se habían adjudicado esas empresas. Hay cosas que son muy evidentes, o sea, quiero decir que desde el Ayuntamiento de Boadilla se le adjudique una parcela de 100.000 metros cuadrados a la mujer de un político, o sea, a una empresa que dirige la mujer de un político, sin pagar ninguna tasa, ningún impuesto, por una explotación de 10 años, pues bueno, muy normal no es, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esa serie de cosas que yo fui encontrando, pues las fui plasmando en un dossier. Y claro, cuando a mí me dicen estos periodistas, Ana, lo que tienes es muy gordo, pues claro, a mí me entra miedo y digo, bueno, a ver, yo esto lo quería denunciar a la Fiscalía Anticorrupción. Yo pensé, lo más seguro para mí es preservar mi anonimato. Como no sabía a quién entregárselo, porque aquello para mí era como una bomba de relojería, pues me dice una persona, yo le pregunté, oye, a ver si hay alguna asociación o algún movimiento contra la corrupción y tal, y entonces me facilitan el nombre de Manos Limpias. A ver, a mí me han criticado muchísimo por haber entregado esta documentación a Manos Limpias. Pues yo en aquel momento no sabía ni quién era Manos Limpias. Esto es como si uno no sabe nada de ingeniería y dices, mira, yo lo único que quiero es que haya un intermediario que presente esto a la Fiscalía Anticorrupción, que estén organizados y que lo lleven y que a mí me preserven el anonimato. Y bueno, dije que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y entonces, bueno, de repente empiezo a ver, esto fue en enero del 2009, empiezo a ver en todos los medios de comunicación la trama Gürtel, la detención de Correa, yo en esa época estaba todavía de baja, la imputación de mi alcalde, y yo dije, bueno, parece que esto ha servido para algo, ¿no? Lo que yo no sabía es que antes de mí, o sea, quiero decir, yo no me quiero atribuir el mérito porque no es así, antes de mí había habido otra persona que se llama José Luis Peñas, que había sido concejal en el Ayuntamiento de Majadahonda, que tenía relación directa con Correa. Pues bueno, pues él había denunciado. Entonces, ¿qué pasó? Que Garzón, el juez Garzón, se debió encontrar encima de su mesa con dos fuentes de información que cuadraban perfectamente en cuanto a nombres, empresas y tal, ¿no? Bueno, pues aquello ya estaba puesto en marcha. Y además yo pensé que el alcalde, al dimitir el alcalde de Boadilla, yo dije, pues ya está, yo vuelvo a mi puesto de trabajo, que era realmente lo que yo quería, ¿no? O sea, que yo muchas veces me gusta explicar que no solamente lo hice por principios, lo hice también porque yo quería recuperar mi estabilidad laboral, ¿no? Cuando acabó la legislatura, pues volví pensando que ya todo era normal, que venía un alcalde nuevo, un equipo de gobierno nuevo, todos concejales nuevos, venía además con la consigna de limpiar todo lo que tuviera que ver con Gürtel, y yo pues me incorporé a mi puesto de trabajo y a los 6 meses empecé a recibir acoso laboral otra vez y ya está, dije, yo esto no paso por esto otra vez. Lo denuncié. He ganado 2 sentencias y de hecho, bueno, las posibilidades que tenía eran cambiarme de departamento y tal, y yo hablé con el abogado y le dije, mira, en mi caso el acoso es institucional, es piramidal, de manera que a mí qué más me da estar en el departamento de juventud que en el departamento de servicios sociales o cual sea, si
o sea, esto es contra mí, y además grabado, o sea, fue una de las pruebas que presenté en el juicio, porque todos mis compañeros mintieron en contra mía. Yo tengo grabado como mi concejal me decía: Ana, es que yo tengo directrices de hacerte la vida imposible, y si no soy yo, pues vendrá otro en mi lugar que hará lo mismo. Y entonces, claro, yo cuando vi aquello dije, bueno, me lo pensé mucho. Todo el mundo dice, pero ¿cómo vas a renunciar a una plaza en propiedad? Y dije, mira, primero está mi salud, mi calidad de vida y tal. Y entonces pues pedí extinción de contrato laboral después de 21 años trabajando. Me estoy saltando un montón de pasos porque son de novela, pero vamos, del estilo de recibir 40 anónimos diarios, tener una furgoneta en la puerta de mi casa un mes antes del juicio, intentar echarme de la carretera, llamadas a las 5 o las 4 de la mañana, las cerraduras de mi coche reventadas dentro de mi casa 3 veces. Todas esas denuncias están archivadas. Unas por autor desconocido, cosa que me hace mucha gracia, porque vamos, yo me encuentro un muerto en la calle, soy juez y pienso, pues este señor habrá que saber quién es, ¿no? Pues sin abrir ni una sola diligencia, están todas archivadas, y en otros, unas por autor desconocido y otras por ausencia de indicios de delito. Esto ha sido en la actual legislatura con un nuevo alcalde que nada tiene que ver, que se llama Antonio González Terol, y además que se entere todo el mundo, Antonio González Terol. Es un tipo que además es diputado de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué ocurre? Pues que gané en primera instancia, recurrieron, gané en segunda instancia, y además les condenaron a las costas, han vuelto a recurrir al Supremo, y eso supone que yo me puedo acoger a una medida cautelar, que es en la que estoy ahora, que es la extinción del contrato, es decir, me he ido al paro. A ver, yo tenía ofertas para ir a trabajar al extranjero y me lo he pensado mucho, y como, bueno, pues no sé, creo que estamos en un momento en el que aquí hay mucho que hacer y yo voy a intentarlo. Entonces, si veo que no puedo, pues me marcharé. Si nos paramos a pensar qué medidas anticorrupción podemos establecer, por ejemplo, diríamos todos, primero, que devuelvan lo robado. Esta impunidad que vemos, o sea, que tardan los juicios como 5 años y tal, pues no, o sea, que se hagan los juicios de la gente implicada con mayor celeridad, ¿no? Separar el poder legislativo, o sea, o el poder judicial del poder político es fundamental. Bueno, estamos hartos de escuchar medidas anticorrupción, pero ¿qué ocurre? Que esas medidas anticorrupción, que a mí me parecen buenísimas, ¿quién las propone? El gobierno. Resulta que tenemos un gobierno corrupto o presuntamente corrupto y son los que nos proponen las medidas. Esto es como su programa electoral, ¿no? A mí de qué me sirve que nos digan un decálogo de medidas que son magníficas y luego no las cumplen, ¿no? Hay una frase que siempre digo y es: erradicar la corrupción no está en manos del gobierno, está en nuestras manos. Antes me hacía una pregunta a un periodista que a mí me parece clave, qué cosas habían cambiado con respecto a cuando yo empecé en esto y qué cosas no, ¿no? Hay una cosa que ha cambiado y que es crucial. En mi caso yo no soy, o sea, en mi caso no es ejemplarizante, porque a mí prácticamente me han arruinado mi vida laboral y personal, ¿no? Pero, o lo han intentado. Pero hay una cosa que sí existe ahora y que es fundamental. Son las asociaciones anticorrupción que garantizan el anonimato del denunciante. Pero bueno, quiero decir que ese pequeño detalle de quién le entregó a usted el dossier tal y cual, bueno, pues eso hoy ya no ocurre. O sea, no ocurre en determinadas asociaciones. Me parece que lo he comentado antes, yo he fomentado y colaboro con 2 asociaciones anticorrupción.